Bien, ya no tengo más gente ingresando a la clase de hoy. Lástima. Somos poquitos. Les mando por el chat el link. Es una pequeña encuesta, tipo formulario de Google Docs. Digamos, hay algunas preguntas, son todas multiple choice. No se preocupen, no tiene nota. Es simplemente para recabar información para como quien diría, para la estadística de la materia nada más. Que me lo piden del departamento de sistemas. Así que ahí les mando el link, por favor. Bien ahí, terminamos. Buenísimo. Muchas gracias, les agradezco el esfuerzo, el momento de tomarse para llenar esto. Aquellos que no escucharon la explicación, lo necesito a modo estadístico, no es evaluativo ni nada por el estilo. No es que es la mitad de la nota del curso, ni nada, nada que ver, digamos, simplemente lo necesito para presentar después las estadísticas al departamento de sistemas. Así que les agradezco muchísimo, digamos, el llenado de esto. Así que, de vuelta, bienvenidos. Ya estamos terminando abril. Así que la clase de hoy la vamos a centrar en todo lo que tiene que ver con la planificación, digamos, de Scrum. Acuérdense que yo les dije que de Scrum iba a hacer varias clases y me tomo el tiempo de explicarlo bien al detalle porque básicamente después sirve como muy buena base para entender los otros métodos, que también lo vamos a repasar. Pero bueno, para no perder la costumbre, vamos a ver un videito que por ahí, digamos, no tiene que ver mucho con planificación ágil, pero sí tiene que ver con por ahí todo lo que es la cultura del agilismo. ¿Alguien sabe qué es SAPOS con Z? Z-A-P-P-O-S. ¿Alguien alguna vez lo escuchó nombrar? ¿No? Bien. Acá en Latinoamérica no está no fue muy difundido SAPOS. Pero para que se den una idea, igual tiene sus cuantos años ya, pero básicamente sería el padre o abuelo de Dafiti. ¿Saben lo que es Dafiti? La ¿La tienda de tienda de ropa. ropa? Commerce. Sí, arrancó más que nada con zapatos, ahora vende ropa también. Pero bien, Sapos en realidad es la idea original de Dafiti, digamos, ¿sí? Acá, por eso le digo, acá en Latinoamérica se lo conoce como Dafiti, en el hemisferio norte lo conoce como Sapos, ¿sí? Es un videito, son 5 minutos, casi 6, digamos, donde van a apreciar, digamos, cómo es que evolucionó, digamos, la empresa esta, ¿sí? Así que, sin más interludio, vamos a compartir la pantalla. Y a ver si pueden ver. Sí, se ve, profe. ¿Sí se ve, profe? My name is Melissa Chichignola. My name is Rachel. My name is Vanessa Watson. And to my right, this is Michael. My name is Donovan Robertson. My name is Tom Shea. And this is Bruce. My name is Adam Barnes. And this here is Mr. Bumble. And he and I kind of started the new hire program. The other team members 9.5 years ago. The Zappos core values are deliver awesome service, be humble, do more with less, build a positive team culture, embrace and drive change, pursue growth and learning, adventures creative, open the door for people, not one of them, create fun little weirdness, develop relationships with open and honest communication. Oh, was that?
because I went to the store yesterday to get ice for for a party we had, and there was 220s sitting in the cash register dispenser. Like someone had got cash and not taken it. And a part of me was like, I could take this and nobody would know. And then the other part of me was like, that would never be okay. And I'm gonna wow the person who got this cash and forgot it. I'm gonna give it to the cash register and I'm gonna be honest. And I'm not saying before Zappos I would have taken it, but I will say at Zappos, when you leave here and when you work here, you do become a better person just because of the core values, because of the culture, because of the directors and the leadership. And it does take you outside of the company, and you do talk about the company a lot, and you think about things before you do them. And that's what I thought. Representing Zappos, whether you're at the office or outside the office. And so definitely always try to act more like it's consistent with the values that we have in which basically are also personal values and also mission, just delivering happiness. We are about to live in happiness. We really want to, even if it's just for a moment, change somebody's life when they open up that box and something they've been waiting for, something they need, something for their kids or their family or their loved one that they've been wanting to get. And for that moment, we're able to take them out of their place and put them in that happy place, put them in that setting where they really experience something great. For me, that's pretty awesome. To know that we do that on a regular basis, not thinking about just the bottom line, that's great because it's a reason to life. We all believe in the same thing. We're all wearing, metaphorically the same thing. We sort of all have the same guidelines in which we go through our daily routine, not only just in the office, but outside the office as well. And I think with vision, I mean, if we're talking about like how do we get invested in like new concepts, I think it's because we share the same core values. And so, like even when we started, announcing like our new vision was delivering happiness, like it just made sense. It was like the right progression because again we share the same values, so we were kind of excited to take it beyond just our culture. And it wasn't, I guess, it wasn't a surprise at all. We were really excited. I think the thing that companies really can learn from Zappos and from being here and experiencing what we experience on the days is the value that the company places on employees. It's actually the idea of customer service. And when I first started working here, Zappos is all about the customer. The reality of it is Zappos is all about the employee. Because we take care of the employees, but the company takes care of us. That spills out over into our customer service. So really, customer service as a result, the company cares about me. I think the most important values are, leaning on each other, having that family environment, because everyone will grow to have a pride of ownership of what the final product is. There is something at Zappos that shines the sky in the corporate America that leaves a glowing mark with people, and I think that's the core of the company. And value as an individual, as a person. I add something, not just from you, but they're investing. They let you do what you want to do, and they trust the employee, and that trust really makes a wonderful working experience. Bien. ¿Se entendió? ¿Pudieron seguir los subtítulos? Por ahí medio rápido.
Bien, pensamientos, cosas, digamos, que le vino a la mente escuchando a esta gente hablar de sapos, de la empresa donde trabajan. La motivación con la que van a trabajar. Ajá, bien. ¿Qué más? Profe, es como crear su propio Sí, manifiesto. Es- Me hizo acordar mucho del tema de, o claro, sea, muy bien. Eso lo de llaman los premios. justo estaba diciendo, Claro. así de cultura del trabajo en sí. Ujú, sí. A ver, por eso se les presta mucha atención al concepto de la cultura laboral o la cultura, digamos, que profesa una empresa. Y en muchos momentos se refirieron a los core values o a los valores cruciales, los valores de núcleo, digamos, de la empresa, que son eso que se ponen a listar ellos, digamos, de dar una experiencia de wow al cliente. Y eso muchas empresas, eh, en este sentido, digamos, que piensan o que se centran en el cliente, lo han tomado como algo bastante serio y tratan de justamente promover eso en sus empleados y que los empleados reaccionen de esa manera, digamos, como lo vieron en el video. Digamos. ¿Alguna otra opinión, algo que vieron, algo que les llamó la atención? Les dejo el link del video por si lo quieren volver a ver en otro momento. Y también para que les quede, porque acuérdense que tiene que ser la reseña. Constanza me dice, ¿cómo la empresa trabaja en el sentido de pertenencia? Sí. Entregando por los valores y la cultura organizacional, genera que los mismos empleados cuiden la empresa y básicamente la hacen suya. Exactamente, sí. Sí. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando nos adentremos específicamente en lo que tiene que ver con desarrollo de software a través de metodologías ágiles, que en realidad lo que se trata de hacer es que los equipos que trabajan en un proyecto se adueñen del proyecto, o sea, que el proyecto sea suyo, digamos, que es más o menos lo mismo que estuvimos viendo acá, donde los empleados dicen, esta es mi empresa también, digamos. ¿Vieron los flashes de imágenes de la oficina? ¿A alguno le llamó la atención eso? Súper decorados. Es como que Sí. pueden ser ellos mismos, o sea, no sé, capaz que uno está muy acostumbrado, bueno, todavía no he trabajado Ujú, en un ambiente así de como en empresas, ujú, pero es como uno se imagina, bueno, bien vestidos, pero acá es como, bueno, sí. pueden sacar su propia personalidad y es como que transmiten eso también al propio producto en sí. Ujú, sí. La oficina en sí misma está, cada cubículo, cada isla, que se le llama así, digamos, que es donde está tu escritorio, donde está tu teléfono, lo que sea. Acuérdense que esto es mayormente atención al cliente. O sea, ellos lo que hacen es atienden el teléfono, ¿sí? No es un call center, ellos atienden el teléfono, que es distinto. Y ellos, básicamente, su estación de trabajo, digamos, la decoran como ellos quieren, a su gusto, eh, a lo que quieren ver ellos tener enfrente todos los días, digamos. ¿Y por qué creen que eso ocurre así? Como aumentar el sentido de pertenencia del que estaban hablando, al uno estar en un ambiente en el que se siente más cómodo. Ajá, está bien, sí. O sea, la consecuencia va a ser el sentido de pertenencia. Pero yo estoy preguntando cuál es la motivación
para que la empresa, entre comillas, le permita hacer eso. Elevar el O en un ánimo puesto del de trabajo. personal. Ajá, ¿por qué? Porque los hace sentir como en casa. Bien, sí. O sea, estás ahí trabajando 8 horas, 9 horas. O sea, vas a pasar 8 horas de cada día de tu vida ahí. Imagínate si tenés que estar en un lugar todo blanco, todo pulcro, todo ordenadísimo y no puedes traer nada, no puedes traer ni tu taza, ni tu muñequito, ni, no sé, ni tu anotador, ni tu lapicera favorita, digamos, es como que no te vas a sentir a gusto, no vas a estar cómodo. Y es por eso, digamos, de que las empresas hoy por hoy dejan hacer eso, digamos, en los escritorios. Es como, hacer tu escritorio tu mini casa, que va a ser por 8 o 9 horas de la jornada, del día. Por eso permiten hacer eso. No sé si alguna vez alguno vio... hay un video en YouTube, o sea, que hacen un tour, digamos, por las oficinas de Pixar, digamos, lo que hacen en la película de Toy Story. ¿Alguna vez alguien vio ese video? No. No. ¿No? Bueno, si lo buscan, lo van a encontrar porque es re famoso. Van a ver, digamos, que las oficinas están muy parecidamente decoradas a esta, o sea, como que cada uno hacía lo que quería, digamos, en su escritorio. Inclusive permitían llevar mascotas. Y si ibas en la bici, básicamente podías entrar con la bici a la oficina. En Pixar. Son todas ideas que surgen justamente a partir de este movimiento de romper con esa estructura de la empresa del siglo XIX, sería, donde uno iba ahí y tenía que ser un robot y estar sentado, hacer tu trabajo, no quejarte nada, qué sé yo, y te vas a tu casa. Lo cual obviamente creaba cero sentido de pertenencia. Y todos tenían que ir con el mismo uniforme y ese tipo de cosas. Hoy por hoy, creo que los más rígidos desde el punto de vista laboral quedan los bancos, las entidades financieras, pero es por una cuestión, igualmente de todas maneras los bancos ya lo flexibilizaron bastante. Es difícil que veas en un banco hoy por hoy hay una persona de traje atendiendo, con corbata. Es más común que los veas de camisa, por ahí están con la camisa remangada. Es una camisa común y corriente, corbata, no he visto hace años que no veo a nadie, digamos, vestido con corbata. Pero bueno. Pero bueno, dentro de todo también, digamos, tiene que ver con el hecho de que atienden al público y tiene que dar una imagen y ese tipo de cosas. Pero si no, igual es, digamos, una cuestión medio latina eso, digamos. Así que bueno. ¿Algún otro comentario, opinión, pregunta sobre el video? Hay más videos de sapos, hay un montón de videos de sapos que justamente hablan sobre la cultura de ellos, cómo trabajan, qué es lo que hacen, etcétera, etcétera. Si lo quieren seguir viendo y buscando, es muy interesante. ¿Estamos entonces? Bien. Pasamos a compartir pantalla. De nuevo. Aquí está. Avísenme cuando puedan ver. Ya se ve, profe. Sí se ve, profe. ¿Ya se ve? Bien. Uno de los puntos más importantes a la hora de ponerse a desarrollar software tiene que ver con la planificación. Y todo el ejercicio de la planificación.
el espíritu ágil, digamos, hace de que, digamos, se descontracture bastante. Van a ver que en ningún momento voy a nombrar normas o estándares ni nada por el estilo, porque justamente el agilismo viene a romper con toda esa idea, pero sí se sigue poniendo énfasis en el detalle y en que en una frase que me van a escuchar repetir mucho, digamos, que tiene que ver con el entendimiento común. ¿Sí? Bien. Para ello apareció un artefacto, o un subartefacto, como lo quieran llamar, que se conoce como la historia de usuario o el user story. ¿Sí? Acuérdense que si tienen alguna duda, ellos me van preguntando. Y no me dejen embalarme porque después, digamos, después se olvidan cuál era la duda y después no se acuerdan. Una historia de usuario es una representación de un requisito de software escrito, ahí dice con una o dos frases, en realidad puede llevar un poco más de frases, digamos que una o dos, en el lenguaje común del usuario. ¿Sí? Usualmente van a ver mucho estas imágenes de gente que escribe en stickies o en papelitos, ¿sí? De colores, usualmente. Lo cual se nota, digamos, que no hay mucho espacio para escribir acá. Entonces, digamos, eso también tiene un sentido de ser, que es justamente tratar de ser lo más sintético posible, lo más claro posible. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Estas historias de usuario, digamos, que es una representación de un requisito, no es un requisito, no es un requerimiento. Aparte, acuérdense que la palabra requerimiento no existe, la palabra es requisito. Tienen que cumplir con estas viñetas que están acá abajo en la diapositiva, que es que tienen que ser independientes, ¿sí? Tienen que ser negociables, valoradas por los clientes de los usuarios, estimables, pequeñas y verificables. ¿Sí? Fíjense que habla de valoradas por el cliente o los usuarios, creo que ya tuvimos una charla al respecto, es que tienen que ser algo que el cliente quiera, ¿sí? No es algo que nosotros queremos, no es, a ver, yo quiero que, no sé, que el código sea escrito de una manera, digamos, súper legible, con comentarios por todo, no, eso no, porque al cliente no le interesa, al usuario no le interesa eso. Él quiere verlo andando. O sea, ese tipo de requisitos puede ser muy bueno, van por otro lado, no acá. Que sean independientes significa tratar de romper esta cuestión del encadenado de historias de usuario, es decir, esta depende de esta depende de esta depende de esta, porque eso básicamente es armar una especie de cascada, digamos, de historias y eso determina también, digamos, en qué orden van a ser hechas las cosas, implícitamente, ¿sí? Negociable significa que a priori, digamos, debería haber algo adentro de lo que está escrito ahí que el equipo pueda decir, no, mira, estás pidiendo mucho, sacale un pedazo de eso, metelo en otra historia de usuario que tenga valor y todo lo demás. Ese es el sentido de negociables. Pequeñas, es por una cuestión de que mientras más pequeña sea, tengo más detalle y dejan menos incertidumbre al equipo a la hora de trabajar con eso. Tienen que ser estimables. Estimables significa que el equipo debería poder dar un valor a eso. Ya sea un valor ponderado, un valor en tiempo. Y verificables significa, fíjense que la palabra verificables
tiene asociado el tema del testing, ¿no? O sea, es algo que de alguna manera u otra yo puedo probar. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. ¿Dudas, preguntas? Bien. Siguiente diapositiva. Diría que el 80% de los equipos que trabajan con Scrum o algo parecido a Scrum utilizan punto de historia o story points. En realidad, digamos, me gusta más llamarle story point porque punto de historia suena medio raro. Que es una medida de estimación que se aplica a los user story, que justamente está exenta del concepto tiempo. ¿Sí? Ya voy a explicar por qué es eso. En realidad los story points trabajan sobre un concepto de relatividad, ¿sí? Por eso está la foto de Einstein. Digamos, o sea, son relativos los puntos de historia, no son absolutos. Digamos, si yo le pongo horas, es como absoluto. Digamos, estos son relativos. Se estima en función de la diferencia que hay entre una historia de usuario y otra historia de usuario. No es sano o saludable, digamos, que dos equipos distintos conciban los story points de manera distinta. Eso está bien. Eso está bien, está sano que ocurra esto. No interesa el valor absoluto, sino que es importante el orden de magnitud. Significa, digamos, que el número o el valor que tiene asociado, digamos, una estimación en story point va más allá del número en sí mismo, del valor en sí mismo. Y ayuda también justamente a esto que estábamos hablando recién, de que en una historia de usuario no se escribe todo hasta el último detalle, sino que hay cosas medio que quedan en una zona gris y digamos, justamente los story points ayudan a estimar esa zona gris también. Y en realidad, digamos, la secuencia de valores más utilizada es un pseudo Fibonacci. No sé si se acuerdan la serie de Fibonacci. Aquellos que alguna vez hicieron algún trabajo práctico de programación deberían acordar. ¿Se acuerdan de Fibonacci? La serie. Sí, profe. 1, 1, 2, sí. 3, 1, 1, 5, 2, 8, 3, 5, 8, 13. 13. ¿Cuál sigue? 21. Ah, lo maté. 21, sí. Bien. Ahí se rompe la Fibonacci porque no usa el 21, usan el 20 directamente y de ahí saltan al 40 y al 100. Por eso es pseudo Fibonacci, por eso no es Fibonacci exactamente. Que justamente, digamos, utiliza los saltos que después de los números iniciales, digamos, hace, digamos, la serie de Fibonacci, los saltos, eso que va haciendo, los utiliza para representar el nivel de incertidumbre que uno tiene sobre lo que tiene que hacer. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Me siguen? O ya los perdí. ¿Está claro hasta ahí? ¿Nadie tiene preguntas, dudas? Me sirve el silencio. El callo torpe. Bien. Profe, ¿sería Sí. el versionado? No, no es el versionado. Ah, Es la estimación, es una estimación previa que vos haces del trabajo, justamente me sirve acá la diapositiva que estás viendo, del esfuerzo que implica hacer eso que te están pidiendo. esfuerzo hombre. ¿Hombre mes Sí. o nada que ver? No. Hombre hora. No. Tampoco. Hora menos que menos.
justamente esto se inventó para sacarse el peso de las horas. Si alguno de ustedes hizo ingeniería de software, debe haber padecido conceptos como los puntos de función, COCOMO, COCOMO 2 y toda esa porquería. Donde todo lo traducen a horas y es un desquicio que no tiene fundamentación científica por atrás. Porque, digamos, cada persona es distinta, cada persona piensa distinto, cada persona razona de manera distinta, cada persona resuelve los problemas de una manera distinta. Y básicamente tanto COCOMO como COCOMO 2 y los puntos de función asumen que la persona es un mono clonado. Bien. ¿Sí? Y todos esos valores, todos están expresados en horas y en pesos, dólares, no sé, en alguna moneda. ¿Sí? Que lo más gracioso de todo, digamos, es que, no sé si lo sabían o si se lo contaron, COCOMO 2 apareció porque cuando presentaron COCOMO 1, digamos, se dieron cuenta de que tenía algunos errores. Nadie usó COCOMO 1 porque se sabía de los errores. Hicieron COCOMO 2, digamos, para arreglarle los errores y aún así nadie lo usó. Excepto para hacérselo estudiar a ustedes. Pero bueno, ese es otro tema. La idea de los story points justamente es medir el esfuerzo, digamos, que hay que hacer o que implica hacer una historia de usuario. El esfuerzo, digamos, en realidad conjuga estas tres variables que están ahí, que es la complejidad, o sea, qué tan complejo es. No es lo mismo hacer, no sé, una alta de clientes que hacer una venta, obviamente. El esfuerzo implica también evaluar, digamos, qué tanto se sabe de lo que hay que hacer, si tenemos experiencia previa o no. ¿Es más fácil de hacer que otra cosa o es más complicado de hacer que otra cosa? Y por último, el riesgo. ¿Qué significa el riesgo? Es, digamos, si hacer eso que me están pidiendo implica que yo muy probablemente rompa otra cosa o tal vez, digamos, estoy tocando alguna funcionalidad que en realidad está compartida por otro sistema y en realidad les voy a romper, probablemente no, pero digamos, existe la posibilidad de que le rompa alguna funcionalidad a otra. Me están pidiendo que cambie algo cuyo conocimiento no está en la empresa, porque la gente que lo hizo hace 20 años y ya no trabaja más, entonces nadie sabe cómo funciona eso exactamente, etcétera, etcétera. ¿Qué se hace con estos tres conceptos? La complejidad, el esfuerzo y el riesgo. Se lo pone dentro de una licuadora virtual y sale de ahí, digamos, el valor con el cual se juega, ¿sí? Fíjense que en ningún lado dice tiempo. Además, y abajo dice exactamente que la idea de la estimación en Story Points remueve la variable tiempo. Esto es algo que yo les nombré en la clase pasada, digamos, digamos que es un concepto que se introduce para medir la capacidad productiva de los equipos ágiles, que es el concepto de velocidad o velocity, que en realidad mide cuántos story points el equipo son capaces de hacer o de resolver durante un sprint. Ese valor usualmente se lo conoce como velocity y se lo utiliza a priori en las planificaciones para decirle al product owner, mira, nosotros en el sprint anterior hicimos 50 story points, así que vos tenés como una canasta para llenar stories por 50 story points y vemos, digamos, si llegamos con esto. ¿Sí?
Acá está de vuelta explicado el Planning Poker, que se lo expliqué la clase pasada. Si no se acuerdan, se lo vuelvo a explicar. Pero me interesa más, digamos, de que le quede claro el concepto del Story Point más que el de Planning Poker. Planning Poker son 3, 4 pasos, digamos, y sale redondo. Pero me interesa más que se entienda el concepto del Story Point. ¿Hay alguien que no entiende el concepto de Story Point? Miren que necesito que lo entiendan porque vamos a hacer un ejercicio sobre eso y si no lo entienden, le va a ir mal en el ejercicio. ¿Profe? Sí, diga. ¿Puede explicarlo, por favor? ¿El concepto de Story Point? Sí. Sí. Mira. El concepto de Story Point... no sé si lo tenía por acá. No. Espera. Le dejo de compartir. Los Story Points son estos números o estos globitos que ven acá. 1, 2, no le falta el 3 acá. 5, 8, 13, 20, 40 y 100. ¿Sí? Bien. Y abajo tiene unas imágenes que están tratando de representar qué significa cada número. Acuérdense que los Story Points también se lo trabaja por comparación. En realidad lo que vemos acá, ¿qué son? Acá abajo. Medio de transporte. Medio de transporte, exactamente. Tengo desde el más básico, que es un monopatín. ¿Sí? Paso a la bicicleta. De ahí un auto. Podría haber puesto en el tren una moto. De ahí paso a un colectivo, un camión, un tren, un avión y una nave espacial. ¿Sí? Fíjense cómo va representando el hecho de la complejidad, digamos, del medio de transporte a medida que subo en los números estos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Usualmente, cuando uno desarrolla software, digamos, acuérdense que siempre te piden hacer algo, o sea, las historias de usuario tienen asociado cierta complejidad y cierto esfuerzo por hacerlo. Entonces, lo que vos haces con estos números, esta pseudo Fibonacci, es justamente tratar de medir, digamos, eso que te piden, esa historia de usuario, en estos valores. ¿Sí? Ahora bien, esto tiene un truco, que es, por ejemplo, salgamos el ejemplo de los medios de transporte, que es bastante complejo. Vamos al caso de que ustedes tienen la menor idea, digamos, de cómo trabajar, o sea, de medir en Story Point. Yo le voy a hacer un ejercicio para que vean, digamos, cuánto es un Story Point. Necesito que varios hablen, así que prepárense. Por ejemplo, yo les pido que, sin saber, digamos, qué tanto saben, digamos, ustedes, necesito que me digan en Story Points, o sea, tienen que usar estos números, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100. Yo les voy a pedir que me hagan durante las próximas 2 semanas, o una semana si quieren, vamos a hacer una semana, más chiquito, que me hagan una silla de madera. Una silla común y corriente, que es el asiento, 4 patas y un respaldar. ¿Sí? En madera. ¿Estamos? Tranquilamente es una historia de usuario. ¿Estamos? Ahora quiero que piensen, cada uno de ustedes, qué número de estos le pondría, digamos, a justamente esta tarea de hacer una silla de madera. Un 5. Lucas dice 5. A ver,
Necesito unos cuantos. Un 8. Vos le pondrías 8. Bien. Entonces tengo. ¿Cómo te dices? ¿Marisol o Alicia? Marisol. Marisol. Sí. Profe, yo le pondría un 1 porque es lo más básico. O sea, hacer un mueble más grande sería tipo 100. Ujú. Eso iba a preguntarle, Sí, profe, sería. Ujú. los puntos que se le pone comparado con qué. Claro. Ajá. Bien. Es una buena pregunta. En realidad, hoy por hoy, digamos, no lo comparas con nada porque es lo primero que está por hacer. Siempre tiene un punto inicial. En software también pasa lo mismo. Así que, digamos, hoy por hoy le van a poner lo que se le cante el pupo. Entonces tengo Sí. un 1, un 8 y un 5. ¿Quién más tira? Para mí un 3. Para mí un Bien, 2 ya porque tengo. un 1 para mí sería una piedra donde puedes sentar. Y el 2 sería, puede ser algo de madera, algo más elaborado. Ujú. Bueno, está bien. Fíjense que están alrededor de los primeros valores. O sea, no se fueron muy arriba porque es una cosa medianamente sencilla, ¿verdad? Eh, Obviamente que están en ingeniería, así que algo de dibujo técnico manejan. Calculo que podremos cortar un pedazo de madera, pegarlo y por ahora, digamos, por lo que veo en el chat y por lo que han hablado, estamos entre un 1 y un 3, que es lo que me tiraron por ahí. Tengo más votos por 1 y por 3 que otra cosa. Así que estaríamos entre un 1 y un 3. Habría que decidir entre los que participaron y, digamos, a cuál de los dos números le cierra más, digamos, a un 1 o un 3. Ahora, el número más grande también implica que tienen algo de incertidumbre. A menos que todos ustedes trabajen en una maderera o en algo que haga muebles, digamos, no sé cómo carajo le ponen un 1, pero está todo bien. Simplemente estoy haciendo de abogado del diablo. Profe, es que es el tema le puse un Sí. 8 porque tenés que investigar, como no, si partiendo de que no sabemos cómo hacer una silla, el tema es, bueno, averigua qué madera Ujú. se va a necesitar, después, cómo va a ser el diseño, también el tema de usar la utilización de las herramientas, quizá hay uno del equipo que no sepa utilizar, no sé, una caladora, entonces, Está bien. son... Es que todas esas preguntas que vos te hiciste está perfecto, digamos, porque yo, digamos, en la historia de usuario no te las definí. Entonces tengo dos opciones. O te las defino, o, que pasa mucho, el product owner te va a decir, fíjate vos. Tienen que amigarse con el concepto que le digan, fíjate vos. ¿Sí? Y el fíjate vos choca con este concepto, como me decís, que no sé. Bien. Digamos, usar los números estos para resolver ese no sé. 8 me parece como muy mucho, digamos, pero también puede ser. Igualmente sigo viendo los votos en el chat y me siguen votando por un 3. Acuérdense que son un equipo, así que tienen que quedar de acuerdo en qué número es. En todo caso, digamos, vos podés aprovechar, Marisol, y contarle al equipo por qué le pones un 8. Y aquellos que están poniendo 3, digamos, te van a decir, no, Marisol, le ponemos 3 por tal cosa. Jueguen. Ujú. Ok. Muy buena explicación.
Profe, yo le pongo un 3 porque como es algo que cotidiano, o sea, que vemos muy a menudo, hay muchos diseños, por ejemplo, que Ujú. puede ser muy sencillo hasta más complejo, pero en este caso podríamos optar por algo sencillo. Y también en la red, en YouTube, en todos lados, al ser algo que se ve tanto, hay demasiado contenido para poder sacar una idea. Eso sería, profe, para mí. El cliente, en este caso soy yo te dije que quiero una silla común y corriente, 4 patas, un asiento y un respaldar. No Profe, te ¿puedo estoy cambiar, pidiendo la... Sí, obvio que sí. Sí, puedo para cambiar eso el estamos. puntaje? ¿Sí? Eh, bueno, pensándolo bien, con el tema de que es como una silla común y corriente, y viendo el lado de que, bueno, Ujú. tengo experiencia un poco por ayudar a mi papá, así que le bajo un 3. Muy bien. Bueno. Entonces tenemos más 3 ahora que 1. ¿Alguno de los 1 está bien con el 3? O, por ejemplo, tengo acá Gonzalo Contreras me puso un 1. Campos José Miguel también me puso un 1. Sí, profe, opino igual que los compañeros que dijeron que no es tan complicado el tema de armar una silla y que se puede Ujú. encontrar mucho material de dónde puede uno guiarse para armarla. Y yo dije uno Ujú. porque lo veía desde el punto de vista que no es tan complicado, digamos, y tan Sí. solo hay que saber usar un serrucho y clavar un clavo, digamos, pero ahora que lo veo bien por dónde viene, sí estaría bien un 3. Ok. Entonces cerramos en 3. No escucho lo contrario, así que bueno, cerramos en 3. Síganme, ¿no? Bien. Quedamos de acuerdo que es un 3. Empieza la semana. Se pueden hacer la silla. Hagamos el camino feliz. Para el viernes la silla está hecha. ¿Sí? Voy a detener así, se me ve bien grande a mí. Llega el viernes, está la silla. Pasamos al lunes que viene, aparezco yo de vuelta y le digo, ¿saben qué? Quiero que me hagan una silla de madera, bien básica, 4 patas, un asiento y un respaldar. ¿Se entendió? ¿Cuánto le ponen de storyboard? 1-1. Alguien que dijo un 1. El resto, supuestamente el mismo equipo, así que los mismos me deberían seguir hablando. Dijo bien bajita, profe, no lo escuché bien. La misma silla. Ajá. Yo le Sí, pondría un 2 por Un el 2. hecho de que ya tengo la experiencia de cómo hacer una silla, pero Ujú. para agregarle el resto, creo también tengo que investigar, entonces quizás pueda demorar por eso, pero ya lo básico es como que ya lo sé en cierta medida. Ajá. Ok. Entonces vos también estás entre un 2 y Yo un me 3 mantengo, más para el profe. 2. Exacto. Ok. Sí, alguien me hablaba, perdón. Profe. Sí, Sí. yo con el 3 por el tema de que es una silla y no es un banquito. Para mí, un banco sería, por ejemplo, menos, ya que quitaría Ujú. la complejidad que tiene, por ejemplo, un espaldar. Lo veía un punto menos. Y por eso estaría entre 3 o 2,5 pero más me tiro para el 3. No hay 2,5. ¿Es 2 o Entonces, 3? 3.
Yo 3, profe. Bueno. Más o menos cerramos, tenemos un par de indecisos y el resto se cierra en 3 también. Genial. Arranca la semana. Se ponen a hacer la otra silla. De vuelta, camino feliz, no pasa nada, nadie se corta un dedo, nada. Llegamos al viernes, me hicieron una segunda silla. ¿Sí? Bien. Pasamos al lunes, hacemos la reunión de planificación y yo quiero una tercera silla. Igual. Misma madera, el mismo diseño. 4 patas, un asiento, un respaldar. Sus estimaciones son... Tres de nuevo. Se te entrecorta, Diego. Acá por el chat me dice... Tengo varios 2. Varios 2. Marisol también bajó a 2. ¿Puede ser? Sí, profe. Sí. Profe, consulta. Sí, diga. ¿Por qué el cliente no pide, no sé, 3 sillas o 4 sillas así con el mismo? Porque el cliente siempre tiene la razón. Así que, digamos. Bien, cierro en realidad, la pregunta cierro está en bien, 2. digamos. La respuesta sería, digamos, porque el cliente usualmente, digamos, te va pidiendo cosas a medida que confía en vos. Entonces, digamos, como que te va a tantear. Tengo una banda de 2. A ver, necesito a alguien con poder de argumentación. ¿Por qué 2? Que me explique el por qué 2. Más sumólo en él. No tenemos método automatizado, Diego. O sea, son ustedes mismos. Madera, serrucho, como dijo un compañero suyo, y una caladora. Y que Dios te ampare. ¿Por qué 2? Yo creo que porque ya tendríamos la experiencia de haber hecho 2 sillas antes y ya la haríamos más fácilmente, digamos. Capaz que sin buscar información de cómo hacerlo. O sea, le pones 2 a hacer una silla porque vos ya sabés cómo hacer una silla. Creo Ese que es sí. el argumento. Sí. Ok. O sea, cómo Otro, quiere la silla el cliente, digamos. la misma. Claro, Ya aparte sabés cómo la quiere. el uso de los materiales, el tiempo, ya las estimaciones son mucho más precisas. ¿Qué tiempo? Si no estamos midiendo tiempo. Eh, bueno, en el caso de que se pida tiempo, digamos. No se pide tiempo. El tiempo es el sprint, digamos. No tenés más tiempo que ese. Podría ser uno si la persona ya tiene un diseño de las sillas o se va guardando, entonces va reutilizando el mismo diseño y ya no tiene que estar midiendo ni haciendo cálculos extra. Entonces puede ser más fácil, aparte de la experiencia de haber hecho ya 2. Para mí es uno. Al tener más experiencia hay menos incertidumbre, me dice Campos José, que me perdí eso. Sí, más experiencia, menos incertidumbre. Ahora bien, sígame con el argumento. La mayoría de ustedes que le bajó el número es porque lo asocia por tiempo. Yo cuando les dije esto era para medir el story. Digamos, en este caso el story, si vamos, es para darle un valor o medir la silla. La silla sigue siendo la misma silla. La primera que le pedí, la segunda que le pedí, la tercera que le pedí. La silla en sí misma no cambió, es la misma silla.
Si yo le hubiese dicho, no, ¿saben qué? En vez de 4 patas quiero 3 patas, o en vez de con un respaldar la quiero sin respaldar, lo cual sería un banquito, alguien me dijo eso, digamos, les aceptaría que me bajen los story points porque es otra cosa y es más sencilla y es menos. Pero ahora, digamos, la silla no cambió. ¿Por qué me cambian los story points? Por haber tenido 2 proyectos que ya fueron exitosos. Ajá. Lo cual se traduce en que vos ya sabés cómo hacerle y la vas a hacer más rápido. Lo cual te cae en No sé, tiempo. claro, sería como indirectamente eso, pero también Sí, tendría todo a mano porque ya tendría mi diseño. O sea, no tendría que pensar tanto. Más, o sea, terminamos hablando en el tiempo, como usted dice, pero tendría más sí, facilidad en la investigación. no, no, o sea, yo no estoy desmereciendo, digamos, sus capacidades, digamos, pero en realidad lo que ustedes están haciendo indirectamente es medir, o sea, darle un valor a sus capacidades de hacer eso, y en realidad lo que tienen que hacer es medir el eso, que en este caso es una silla. No, no tiene nada que ver, profe, que haya sido la primera vez que hacía una silla comparado con la tercera vez. No, lo único que te va a cambiar de la primera vez a la tercera vez es que la vas a hacer más rápido porque tenés más experiencia, pero la silla en sí misma sigue siendo la silla. Claro, sí, pero el hecho Campo, de José, saber Miguel. hacerla. Es que yo no te pedí al principio que me dieras un valor, un story point por lo que vos sabías. Yo te digo, yo quiero una silla. Dame el valor para la silla. Está bien. Campo José Miguel me pone, o sea que los story points no dependen del conocimiento, sino del producto en sí. Exactamente. Dependen, o sea, en este caso es un producto, porque es una cosa medio determinada, pero en el caso de cuando están haciendo software, depende de lo que están pidiendo, no de lo que qué tanto vos sabés. Y Es eso es Sí, lo que que la tienen pregunta que ahí ver. es, disculpe, profe, la pregunta ahí es cómo saber cuál va a ser el número apropiado si nunca hicimos una silla, por ejemplo. Tal vez, o sea, como que minimizamos la complejidad de una silla. O sea, obviamente, bueno. Es un acuerdo que por eso, digamos, es independiente de los distintos equipos. Por eso no se le pide a los equipos que digan, ustedes tienen que medir todo con lo mismo. No, por eso, dentro de tu equipo puede decidir que el hacer en la silla podría ser un 8, como dijo Marisol al principio. Y era un 8. Y el día de mañana te van a pedir una silla y le vas a seguir poniendo 8. Y dentro de 4 años, después de hacer sillas todas las semanas, te van a pedir una silla y va a seguir siendo 8. ¿Por qué? Porque el número mide lo que te están pidiendo, no lo que vos sabés. Claro, Y si ok. llegaste después de los 3, 4 años a tener una máquina gigantesca, automática, vos metes madera por un lado, salen sillas por el otro lado, digamos, y te produce 32 millones de sillas en una hora, digamos, siguen siendo sillas. Profes, que depende del valor que le da la persona a ese producto, digamos. Es la combinación de las tres cosas. El esfuerzo, eh, el, el riesgo que tenés, digamos, de hacerla, al hacerla, o sea, el riesgo de no saber, digamos, eh, más el tema de juega el conocimiento, digamos, del cómo hacerla, podríamos decir, a la silla. Ahora bien, este ejercicio que me sirvió para decirles, o sea, digamos, para mostrarle cómo estamos como programados para pensar en tiempo, porque todos pensaron en tiempo, directa o indirectamente, porque están pensando en la tengo que hacer yo. Entonces, si la hago después, hago una, tarda un montón de tiempo, soy un queso, me sale mal. La segunda me va a salir más piola y lo voy a hacer antes. Digamos, están pensando en tiempo. Y en realidad el número que le pusieron se están midiendo ustedes. Y en realidad no se tienen que medir ustedes, tienen que medir eso que se le pidió que hagan. No ustedes.
¿Se entendió cómo funciona? Ahora bien, Profe, una consulta. sí. Diga. Y por ejemplo, si ahora viene otra persona, otro cliente y nos dice, yo quiero esa misma silla, pero soy Sí. muy estricto y tienen que todas tienen que salir perfectamente iguales. Ahí Ujú. podría, si no, si sale una mal, ya está, me perdés, por ejemplo. En ese caso, supondría un riesgo más, si podría puntuarse más o no. Es la misma silla, pero tengo una exigencia diferente. ¿Podría subir el puntaje por eso, por ese riesgo de perder cliente o no? No. No, por eso No. no depende de ustedes. No. Ah, No, por bien. eso no depende de ustedes. Eso depende de la negociación de producto con el cliente, digamos. No tuyo. Vos, o sea, todo equipo de desarrollo que trabaja con Scrum o con alguna cosa de agilismo, siempre saca las cosas con la mayor calidad posible. Ah, Punto. bien, bien, bien. ¿Sí? Bien. Ahora, yo hice el ejercicio con una salvedad que justamente lo hago a propósito, pues si no, no sale. El ejercicio, la explicación, que es que cuando ustedes agarran algo por primera vez, es la primera vez que lo hacen, nunca, como esto sería, digamos, que yo lo puse a hacer una silla y ustedes me dicen, profe, pero yo me inscribí en el sistema para hacer software, digamos, no para hacer silla. Está bien, está bien. Eso también ocurre en software. Alguna vez le van a pedir algo que nadie sabe cómo se hace. Usualmente esa primera estimación es reajustable. Es como tiene que quedar de acuerdo todo el equipo, digamos, qué número le ponen. Pongámosle 5. ¿Sí? No, le pongamos 8. Le puso Marisol al principio. Quedamos todos de acuerdo con un 8 porque la verdad nadie tiene la más pálida idea de cómo se hace. Lo hacen y una vez que termina el sprint, dicen, no, en realidad eso no era un 8, era un 5 o era un 3, qué sé yo. A partir de ese momento, cada vez que le pidan eso, es siempre ese número que decidieron al final. ¿Se entiende? Pero únicamente le sirve cuando es la primera vez de la vida del mundo mundial y lo hacen por primera vez. Después nunca más pueden cambiar el número. El número es el número de story point que le ponen a algo, digamos, si ese algo no cambia, significa que es lo mismo. Si cada vez que le piden una cosa así, siempre lleva el mismo número. ¿Hay alguien que no haya entendido hasta ahora? Gonzalo me dice, lo veo como que puntuamos una vez que sabemos qué tan complejo es hacerlo. No, en realidad siempre lo va a puntear antes, digamos, si es por primera vez y tiene mucha carga de incertidumbre, que usualmente va a hacer que le pongan un número mucho más grande, o sea, no sé, 20, 13, 20, 40, una cosa por el estilo. La idea es que una vez que lo hacen por primera vez, le sacan la incertidumbre y dicen, no, esto que nos pidiste hacer, que al principio no teníamos la más pálida idea de cómo hacerlo, en realidad no es 40, no es 20, es este número. Pero siempre lo puntúas antes también. No es que no es que, ponelo y ya veo, digamos, cómo te lo ajusto al final. Porque no puedo, acordate que estás metiendo cosas, el product owner te tiene que meter cosas en el velocity, en la velocidad, que es la capacidad productiva que tiene el equipo. Entonces no puedes poner algo, onda, no sé cuánto voy a tardar. No, cuando... dicho de una manera burda, cuando definimos un story point estamos tratando de determinar la carga de trabajo del equipo. Cuando definís un story point, no. En realidad, digamos, la carga de story point del equipo está definida por la cantidad de story point que puede hacer el equipo.
que, a ver, les hago el corolario de la explicación o de la historia, digamos, por decirlo de alguna manera, que es, ustedes hacen, en el primer sprint hicieron una silla, ¿verdad? Como no sabían cómo hacerla, lo más seguro que tardaron mucho y hicieron una durante una semana entera. A la siguiente semana, digamos, ustedes, digamos, yo le pedí otra silla más y lo más seguro que esa silla la hubiesen terminado antes que termine la semana. Y la tercera silla, y lo más seguro que ya saben más cosas y lo más seguro es que esa tercera silla la terminen muchísimo más rápido. Entonces, digamos, lo que le pasa al equipo es que el equipo puede hacer más story point en el mismo periodo de tiempo, que sería el sprint. Y esa es la manera natural que tiene un equipo de demostrar su expertise, o sea, su experiencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque un equipo que gana experiencia, un equipo que asimila el trabajo que está haciendo, lo más probablemente es que aumente su velocity con el correr del tiempo. ¿Sí? Si ustedes a las cosas que saben hacer le bajan el velocity, o sea, su velocity nunca cambia porque en realidad siempre están midiendo tiempo. En cambio, si respetan este principio de que los story points son inmutables en el tiempo, o sea, los story points son los mismos, a medida que el equipo tenga más entrenamiento, pase por distintos proyectos, etcétera, etcétera, cada vez su velocity, digamos, va a ser más grande. ¿Se entendió esa parte? Bien. Que es una de las, digamos, yo diría que es el motivo por el cual el 85% de los equipos ágiles, digamos, trabajan de esta manera, trabajan usando story points y no tiempo. Porque tiempo, si vos decís, bueno, tiempo, ¿cuántos somos? Somos 5. Bien, 5, trabajamos 8 horas, usualmente se consideran 6 altamente productivas. 5 por 6 somos 30, por 10 días tenemos que hacer 300 horas de trabajo. A la mierda. Eso, toda su vida van a trabajar por 300 horas desde que nacen hasta que mueren. A través de horas no pueden demostrar que son más capos. En cambio con Story Point sí. En Story Point, mientras más experiencia tienen, hacen más Story Point. En el mismo tiempo. ¿Alguien todavía tiene dudas? Acuérdense que el trabajo práctico va a ser sobre esto, ¿no? Me lo van a tener que explicar bien. Bien. Me salió bien la explicación. Genial. Entonces, vamos a hacer vamos a hacer un planning poker, ¿sí? Participen todos los que quieran. Le voy a poner en el chat un link que es una sala para justamente, es como para hacer un planning poker virtual, ¿sí?
Ahí cuando entran a la página, en realidad lo van a ver acá. Ya se la comparto, se la ven. ¿No? Así. Esto es un flash de la página, listo. Seguramente les mostró esta parte donde tienen las cartas, ¿sí? Yo le voy a decir qué es lo que vamos a hacer, digamos, o qué es lo que van a estimar. Cada uno va a estimar. Vamos a hacer el ejercicio del planning poker, donde la menor estimación, la mayor estimación van a explicar por qué pusieron esos valores. Y vamos a hacer un par de rondas a ver si llegamos a, a un número más o menos acordado entre todos. No va a ser la silla, es otro ejemplo. Bien ahí. ¿Estamos? ¿Ya entraron los que querían entrar? Bien. Estamos en una estamos en una planificación. ¿Sí? Estamos haciendo un sistema de gestión de stock. Calculo que lo deben haber hecho o deben haber al menos visto esto. ¿Sí? Y quiero, como usuario o como cliente, quiero poder generar un reporte o un listado de todos los movimientos, ya sea entrada, o sea, ingreso o egreso de mercadería del depósito central. ¿Sí? La base de datos está, la mayor parte, digamos, del sistema está hecho. Ya estamos en la parte de reporte, significa que ya estamos, digamos, como quien diría, del otro lado de la montaña. Así que la idea sería que estimen, digamos, en StoryPoint, digamos, hacer un reporte o listado de todos los movimientos diarios, ingresos y egresos, que ocurren en el depósito central. Obviamente diario. ¿Sí? Lo piensan, cuando lo piensan y deciden, le dan clic a la carta y lo voy viendo. La idea es, si tienen preguntas de lo que acabo de decir, me pueden hacer preguntas. Si no nadie tiene preguntas, me marcan la carta. ¿Ya todos votaron? ¿Alguien falta votar? Creo que no. Bien. Tengo
Laura con 8, que es lo más alto que se estimó. Y lo más chico que se estimó fue Juan con 2. Tanto Laura como Juan explican el porqué de los números. Laura. ¿Dónde estás, Laura? Estás muteada, Laura. No te escuchamos. Profe, sí, en un inicio pensé que podría ponerle un 5, pero bueno, me decidí después por el 8. ¿Está bien? No hay ningún problema. Sí, no está en discusión, digamos, qué número querías ponerle. Lo que quiero yo escuchar y lo que le conviene escuchar o lo favorece escuchar a tus compañeros es el por qué les puesto ese número. ¿Qué te llevó a ese número? Y bueno, los reportes diarios del depósito central eran para tomar una decisión. Claro, pero acordate que mientras más alto el número significa que tenés más incertidumbre. O sea, significa Solo que si vos le que pusiste el esto tiene una 8, prioridad alta, por eso es lo que le puse el 8. no, el número no tiene que ver con la prioridad, ¿no? Ujú. Bueno, yo Acordate que el lo número había es... relacionado así. No, el número no tiene que ver con la prioridad. O sea, puedo tener algo súper prioritario y que el story point sea 1. Bien, No tiene nada que claro, ver. bueno, por más incertidumbre, Sí, había puesto eso. ¿qué es lo que no sabes? ¿O qué es lo que te llevó a pensar, digamos, de que te faltan datos o que querés saber? Lo que pasa es que para tomar una decisión ellos tenían mucha más incertidumbre con respecto a los reportes diarios. Ujú. Aquí Por estoy. eso le puse el 8. Preguntámelos. ¿Cómo? Preguntame, digamos, las dudas que tengas. El reporte es diario, el reporte es de Sí, movimiento. El reporte es sobre el depósito central nada más. sí. ¿Qué más te falta? ¿O qué querés saber? No, nada, o sea, lo que le decía era de que como los reportes diarios generan más incertidumbre, yo le había puesto 8, pero no es que yo tenga alguna Mm. duda. Ah, bueno. Ok. Eso era. Juan, ¿está? Juan, vos pusiste 2. Soy la menor estimación que Sí, tengo. profe. Sí. ¿Por qué? Porque estando ya todo realizado, siento que por la complejidad de hacer el reporte no es tan Ujú. alta y en mi caso por ahí tengo básica, pero tengo conocimiento en alguna herramienta de reporte y por eso he decidido que sería un 2. Ajá. Bien. Ok. ¿Alguno del resto le quiere preguntar algo a Juan o a Laura? ¿No? Bien. Vamos de vuelta. A votar.
falta Constanza, Lucas y Juan Pablo y Rama me falta por votar. Profe, ¿se hace Sí. la votación por uno de los dos puntajes? No, vos podés votar lo que vos quieras. Ay, No, es libre. Vos podés tener todas las cartas de vuelta para votar el número que vos quieras. Constanza, Lucas y Juan Pablo me faltan. Lucas y Juan Pablo son los que me quedan por votar. Vamos chicos, no está complicado. Bien. Me aparecieron más 2, no muchos más 2, pero me aparecieron más 2. Lo tengo Dante, Diego y Nahuel con 2. Y si no me cambia mucho, Laura va a tener que explicar de vuelta porque es 5. Bueno, profe. No, me pareció hace rato que, bueno, como la mayoría puso menos, ahora bajé el 5. No, pero si la mayoría Pero dieron un séptimo piso, vos también, ¿no? no, pero como era tendencia, bueno, quizás yo estaba equivocada. No, ¿por qué? No tenés que pensar que Y estás no sé, equivocada. pero bueno, la justificación es de que, porque hay mayor incertidumbre en un sistema central de reporte, que era lo Ok. que decía hace rato. Sí, te seguís manteniendo sobre la misma Sí, explicación. sí, Ok. sí. No, Profe, no yo sigas la tengo una masa. duda, Sí, es para dígame. Laura. ¿Qué quiere decir con que hay mayor incertidumbre? ¿Mayor incertidumbre en cuanto a qué? Pregúntale a ellos. A mí no. Se lo pregunto a ella. Bueno, bien, lo que pasa es que yo digo que hay mayor incertidumbre en el sistema central de reporte porque no sería tan preciso. Por eso yo lo veo de esa manera. O sea, hay incertidumbre en los datos en los datos de los reportes. ¿Y por qué fallarían? Puede ser que lo hayamos entendido distinto, pues ¿Puede ser? ¿sí? Ujú. Es una explicación válida. Marisol. no, que bueno, el tema de la incertidumbre de cuánto sabemos hacer, o capaz que lo único que desconocemos quizá es las herramientas en las que ya esté plasmado el sistema. Sí, puede ser, pero digamos, usualmente Y la eso, tar los story claro, points son agnósticos del lenguaje, digamos. ah, O sea, no te van en- a cambiar. Si está hecho en .NET, o si está hecho en Java, o si está hecho, no sé, em, no importa de en que si está Perl. impreso en PDF, nada. El mero hecho de hacer un reporte, nada más, de Ujú, construirlo. sí, sí, sí. En- entonces no le veo tanta complejidad, digamos. Ok. La idea es, digamos, es justamente generar esta charla entre todos ustedes y si alguien tiene una pregunta para preguntarle a otro, le puede hacer la pregunta a otro. Digamos. Yo en este caso les hago simplemente de
de facilitador. Yo soy el Scrum Master y el que pido las cosas. Digamos, estoy haciendo un doble error que no debería, pero bueno. Nahuel, sí, tenía la mano levantada. Sí, y se puede tener en cuenta como riesgo, no sé, que no tengo un backup la empresa. Por eso yo bajé mi puntuación al 2. O sea, No, porque es diario en este caso. O sea, digamos, yo como cliente o como usuario, es un reporte que voy a sacar diariamente. Entonces, digamos, que no tenga backup es como que no me jode. claro, pero si hay errores de imputación, ahí sí podría ser. Bueno. O sea, que haya Sí, tenido pero a 500 la y hora ahí tecleo 50.000, ahí quizá se llega a conclusiones erróneas. sí, está bien, pero Puede a ser. las buenas nuevas, digamos, de justamente, a ver, tomarlo del otro lado. O sea, como que yo no puedo descubrir eso si no tengo el reporte diario. Claro, perfecto, profe. ¿Va de nuevo? Sí. Chancho. Profe, una ¿Sí? pregunta antes. Y el Sí, sí. reporte, usted no especificó si el reporte tenía que contener alguna gráfica o si tenía que tener alguna comparación, porque al principio dijo que No, era reporte de sucursales y después dijo de una sola. de una sola, de Que- la sucursal central, digamos, nada más. Ah, ok. Y los O sea, es movimientos un de, y reporte de los, números nada más. sí, tal cual, de un reporte de movimiento, entrada y salida, Ok. nada más. A votar. Cuenta Lucas, Juan Pablo y Pablo. Lucas, tuyo. Bien, esta segunda ronda me tiró 11-2, 11-2 y 8-3. Significa que ustedes están entre 2 y 3. Si me rijo por, digamos, una manera de cortarlo rápido, deberían ganar los dos. En realidad, digamos, esto daría para que sigamos discutiendo si es en realidad un 2 o un 3. Pero el problema que tiene el ejercicio es que ustedes son un montón. En realidad esta discusión debería salir de un grupo de A5, digamos, una cosa por el estilo. Pero, que esperen, les muestro para que vean. Digamos, los 3 que están acá arriba y los 2 que están acá abajo. La cantidad que hay de cada uno. ¿Sí? Que dentro de todo, digamos, lo que les quiero mostrar con esto es, más allá de que estamos haciendo fuera de los estándares, de usar tanta gente para estimar, pues en definitiva son como 20 y pico de personas que están estimando, digamos, en 2 vueltas estamos casi sobre el número final.
¿Entendieron, digamos, la dinámica del planning poker? Sí, Sí, profe, sí, se entiendo. entiende. Profe. Bien. Obviamente que no se hace con tanta gente, digamos, esto se hace con mucha menos gente. Esto se hace con 8 personas, menos de 8 personas. Y con 8 personas, digamos, si en 2 o 3 vueltas no encontraste un número, algo raro está pasando, alguien entendió muy mal algo. Pero fíjense el valor que tuvo de que uno de ustedes había entendido esto para un lado y un compañero de ustedes le explicó, no, mira, en realidad tiene este razonamiento, se lo ve, este es el enfoque que hay que hacer. Che, pero yo había entendido esto. No, es que no era así, era de aquella. ¿Vieron cómo rápidamente circula, digamos, y todos se están compartiendo el conocimiento? Le dije que le iba a tosigar con el compartir el conocimiento. ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. Meta. Hacemos un break, que no hicimos todavía, estamos ya 10 minutos tarde. Hacemos un break de 15 minutos, lo cual va a dar a las 8:25, nos vemos de vuelta, que les muestro un ejercicio que se usa para planificar, digamos, que tiene que ver con esta cosa de encontrar los requisitos, ¿no? Que se llama Story Mapping, que hoy está muy de moda. Les muestro, digamos, a grandes rasgos cómo funciona el Story Mapping y así cerramos la clase y ahí le queda hermoso el trabajo práctico para la próxima clase. Profe, ¿Ok? ¿y el TP3 que había que subir hoy, sigue siendo para hoy? Sí, está abierto todavía hasta las 11:30. Bien, es solamente lo que teníamos que hablar sobre la clase anterior. Sí, todos los Eso nada trabajos prácticos más. son iguales. Bien, Sí, pero este ya es grupal. sí, es grupal. Bien. Sí, sí. Listo, nos vemos en 15. Ok, profe. Buenísimo, profe. Buenas, buenas. Acá estamos de vuelta. Hacemos un cierre con esto. Después, de todas maneras, tienen info en el aula virtual. Más info. Pero bueno. Comparto pantalla. Bien. El tema de la planificación, sobre todo en Scrum, sigue siendo un ámbito de debate, dado que, digamos, en sus orígenes, digamos, no había una formalización de cómo obtener estos user stories. Mayormente se copió de XP, digamos, o se extrapoló, digamos, el ejercicio de XP de hablar con el cliente, que el cliente me diga qué es lo que quería él, digamos, y yo hacerlo directamente en una computadora, en que el cliente me diga qué es lo que necesita, lo anoto en estas tarjetas o en estos post-it de colores
y los pegaba contra la pared y básicamente hagamos eso, ¿no? Con el correr de los años se fue viendo, digamos, que esa técnica funcionaba muy bien para XP, pero para Scrum, digamos, se quedaba media corta. Entonces, empezó a surgir de dónde sale el Product Backlog, de dónde se arma esto, digamos. ¿Quién escribe estas cosas? ¿De dónde se sacan los requisitos? Y todas estas preguntas, digamos, empezaron a hacer ruido y el palo del agilismo empezó a pensar en, bien, tenemos que hacer algo para obtener todo este tipo de información y no solamente tener que hablar con el cliente y escribir stories, digamos, en pegatinas. Obviamente que no es magia y aparecieron varias herramientas como Q&A, que son taller de priorización, impact mapping, user personas, user story map, levantamiento de requisitos y lista de prioridad de necesidades. Son algunas, después surgieron muchas más. Este documento tiene unos cuantos añitos, así que digamos, no la tome como que son todas las que hay, no hay ninguna más. Dato de color, el principio de incertidumbre de requisitos de Humphrey dice, para un nuevo sistema de software los requisitos no serán completamente conocidos hasta después de que los usuarios hayan usado el sistema. Como el huevo y la gallina, básicamente. Se trata de dar una solución orgánica y, digamos, lo primero que se muestra acá es el User Story Mapping o el Story Mapping directamente, que fue ideado por Jeff Patton. Si mal no recuerdo, esto es un activista del agilismo también. La solución orgánica, lo que se propone justamente es empezar desde lo más básico, digamos, hasta lo más complejo, lo más refinado, lo más detallado. Por lo cual, digamos, acá ya arrancamos con una diferencia bastante marcada de lo que son los requisitos o la elucubración de requisitos que se utiliza en cascada o por ahí en el método evolutivo, porque siempre se apunta a no empezar a escribir software si no tenés todos los requisitos. Acá, digamos, lo que se trata de hacer es ir obteniendo requisitos a medida, digamos, de que uno va trabajando, ¿sí? Este slide que está acá, o esta diapositiva que se ve acá, lo van a encontrar por todos lados, es conocidísima, digamos, en el sentido de que, digamos, evolucionarlo el software no implica de que yo primero voy a tener una rueda, después tengo dos, después le pongo un chasis, o sea, básicamente un karting ahí, y después tengo el auto, sino que hay que tratar de identificar cuál es la necesidad y cómo se cumple esa necesidad. O sea, la necesidad de que el usuario te diga, necesito un auto, en realidad el auto es la visión final que tiene de lo que quiere, pero en el camino, o sea, en el transitar hacia el auto, digamos, tenemos que entender de que esa persona necesita un medio de transporte. Entonces, el agilismo te dice, no penses en hacerle el auto por partes, porque básicamente lo que estarías haciendo es el método cascada o el método evolutivo, sino en tratar de identificar cuál es la necesidad, que la necesidad es transportarse, y apuntar a, bueno, primero te doy una patineta, después te doy un monopatín, después te doy una bici, después te doy una moto, y al final te doy el auto. ¿Se entendió esto? Mucha gente confunde al proceso evolutivo del agilismo con la parte de arriba y no es eso, sino en la parte de abajo. Bien. Entonces, los pasos, es ir paso a paso, como decía Mostaza Merlo. Referencia antigua es el story mapping es un trabajo que se hace en equipo, ¿sí? O sea, el equipo de producto. Y es todo un ejercicio que se hace por varias horas, si es necesario, en el cual lo que se trata de identificar primero son los procesos, ¿sí? O
sea, las cosas que tiene que hacer el sistema. Que es esta primera línea que ven acá de papelitos, digamos, rosa. ¿Sí? Digamos que son los módulos del sistema, son los procesos más grandes, y una vez que se tiene eso, se empieza a desglosar eso en actividades, en cosas más chiquitas, o en subprocesos, si lo quieren tomar de esa manera. ¿Sí? Una vez que se tienen esos subprocesos, digamos, se ponen las funcionalidades o las historias épicas. Acá ya se empieza a tener, digamos, como un cúmulo sería como una versión muy de alto nivel de lo que sería un user story, que son las épicas, que eso se les había contado en la clase pasada. Una vez que se tiene eso, digamos, que esto es un ejemplo para explicar, digamos, uno puede empezar a pensar en estos conceptos, digamos, que están acá abajo, que son el producto mínimo viable, también conocido como MVP, ¿sí? O también lo que se llama el esqueleto caminante, digamos, que es un ejemplo, digamos, de cómo ir armando el esqueleto y después uno le pone los músculos, las arterias, los órganos y lo va completando, digamos, pero siempre está caminando. O sea, significa que siempre anda, siempre funciona, siempre de alguna manera está evolucionando. Por ejemplo, ¿cuál sería la versión mínima de una hamburguesa? Serían 2 panes, salsa y una carne. Después le agregas salsa, después tomate, lechuga, cebolla, queso, otra rodaja más de carne, otra hamburguesa más, etcétera, etcétera. Y ahí tenés como las diferentes versiones de cómo evoluciona una hamburguesa, desde la hamburguesa más simple hasta la hamburguesa beta que se piden ahora, que tienen 4 pedazos de carne, cheddar en cada uno de los espacios, cosas así. El walking skeleton, o digamos, cómo sería el ejercicio de hacer el esqueleto caminante con una hamburguesa mínima, sería tratar de encontrar qué es lo que vamos a hacer primero, qué es lo que le vamos a hacer después y qué lo vamos a hacer en última instancia. O sea, ir separándolo cómo evoluciona ese esqueleto. Eso también es de Jeff Patton, lo pueden buscar. Esto que se ve acá es una pared entera de cómo empezar a organizarse, digamos, organizarse respecto de las funcionalidades, de los módulos, de los submódulos, digamos, qué es lo que va a entrar en cada una de las releases. Porque acá aparece otro concepto más, que son el versionado en realidad son releases, o sea, es decir, cuando terminemos de hacer todo esto, lo empaquetamos y lo sacamos a producción. Y en la segunda versión, ¿sí? Le vamos a agregar todas estas funcionalidades y lo vamos a seguir sacando. Y en la tercera versión le vamos a agregar más funcionalidades y viendo, digamos, qué se saca en cada una de las versiones. ¿Sí? Cada release tiene que tener un objetivo, una capacidad de negocio a cumplir. O sea, ¿qué es lo que vamos a entregar primero? De vuelta, también esto creo que lo dije en una de las primeras clases. Digamos, si yo hago un sistema de ventas, obviamente que lo prioritario en la primera release va a tratar de llevar la venta, no el alta de proveedores o el alta de clientes. ¿Sí? O sea, pues, tratar de entregar la venta después. En la segunda versión, capaz que te entrego los proveedores. En la tercera versión, capaz que te hago la carga de los clientes. Y así sucesivamente. ¿Sí? Hasta que se tiene todo esto organizado, que usualmente yo hice este ejercicio un par de veces en mi vida, ayudando, obviamente, pues nunca fui de producto, y se van separando en estos 3 renglones que aparecen ahí, que en realidad son, digamos, las releases, o sea, qué es lo que vamos tratando de sacar con cada una de las releases. Malas prácticas. Malas prácticas sería pensar en que el MVP es una sola release y hay que sacar todo junto. Eso está mal, digamos, un antipatrón, digamos, por decirlo de alguna manera. Tampoco hacer módulos que no generan valor de negocio, que básicamente
lo acabo de decir, no saquemos el alta y baja de cliente primero, el alta y baja de proveedor después, sino apuntarle siempre a lo que primero entrega valor. Y pensarlo como voy a sacar estas cosas primero, que son un pedazo de esto, un pedazo de aquello y un pedazo de más allá, y así sucesivamente, cosa de siempre generar valor de punta a punta o end-to-end. Eso lo van a escuchar mucho, el concepto de end-to-end. End-to-end es de principio a fin, digamos. Donde de principio a fin yo entrego valor y sigo así. Esto básicamente le explica un story map, o sea, un user story map, cómo se lo encara para hacerlo, digamos. Acá abajo hay más detalles. Esto está cargado, digamos, cómo utilizar, cómo convertir esto en una estimación de costos también, o cuánto me va a costar. Se utiliza, digamos, este ejercicio que es, digamos, a más alto nivel. No se utiliza el ejercicio de Planning Poker, que es el 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100, sino que se utiliza lo que se llaman los t-shirt sizes, o el tamaño de las remeras, que es small, medium, large, extra large, extra, extra large, extra, extra, extra large. Digamos que eso usualmente se utiliza para medir las épicas, ¿sí? Digamos que algo mucho más grande, mucho más de alto nivel, no necesariamente, digamos, tan abajo, ¿sí? Digamos, usualmente los story points, digamos, están relacionados con los sprints, o sea, qué es lo que puedo hacer dentro de un sprint. Los tamaños de las remeras, eso pueden significar meses, una cosa por el estilo. También depende de cada uno de los equipos que lo funcionen, no hay un tamaño de remera estándar para toda la empresa. Acá usualmente hay un esquemático de cómo se debería organizar las cosas, y fíjense que las entregas 1, 2, 3, fíjense cómo se recortan. Por ahí fíjense que la entrega 3 acá en este caso es mucho más grande que la entrega 2, y eso puede estar definido por la interdependencia de las funcionalidades o de los módulos que se está sacando. Y acá hay una referencia rápida de las cosas, digamos, que se busca con el story mapping. Que este documento también está ahí en el aula virtual, y lo pueden utilizar esto como un cheat sheet, una referencia rápida, digamos. De todas maneras, hay un par de links ahí puestos en el aula virtual para que vean el ejercicio de story mapping, que es uno de los más fluidos, digamos, que se pueden encontrar, y usualmente se utilizan este tipo de ejercicios para hacer una planificación como de muy alto nivel, que es de donde después de esto no genera el product backlog, sino este es como vendría a ser como el padre del product backlog. Una vez que tengo hecho esto, recién puedo concentrarme en hacer el product backlog, ¿sí? Lo bueno que tiene esto, que ya tiene organizado, digamos, cómo deberían ser las releases o las liberaciones evolutivas de mi producto, y de esa manera, digamos, tengo una visualización de qué es lo que estoy buscando con cada sprint completar, o a qué le estoy apuntando básicamente con la release liberar, ¿sí? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? ¿Se entendió lo que estaba mostrando? ¿Quieren que vuelva para atrás en alguna diapositiva? No, profe, sí se entendió. ¿Sí? Ok. ¿Creen que van a poder escribir de esto? Digamos, en el trabajo práctico. ¿Hay algo que no entendieron de lo que acabo de explicar?
Ujú. ¿Se entendió cómo es el ejercicio? El tema de separar en módulos grandes, eso como la base, después de ahí para abajo vamos pensando, bueno, ya estaría bueno agregarle este, estaría bueno agregarle este, estaría bueno agregarle esto otro. ¿Están seguros? No me vendan fruta porque el trabajo práctico les voy a dar una parte práctica para que hagan esto. Profe, el material este que está compartiendo está en el aula virtual. Sí, está entre el módulo que sigue y el otro. Debería estar ahí adentro. Si no está, igual, digamos, yo después de esta clase, digamos, en la semana me fijo si falta algo y le subo más información. Buenísimo. Buenísimo. Bien, porque el trabajo práctico, aparte de lo que tiene que explicar, qué es lo que pasó hoy en clase, el ejercicio del plan y poker, los story points, qué son los story points y todo lo demás, van a agarrar ese supuesto sistema de control de stock y le van a hacer un stock mapping. ¿Con qué, profesor? No se lo escuchó. O no lo Ah, escucho yo. un story mapping. O sea, van a agarrar y se van a poner a pensar, yo quiero un sistema de control de stock, ¿sí? Y van a armar los módulos, los submódulos, las épicas, las funcionalidades, van a hacer todo el ejercicio del story mapping. O sea, lo que me tienen que presentar es el story mapping, ¿cómo? Sí, más, digamos, que... No, todo completo. Más, digamos, qué es lo que van a liberar o qué funcionalidades o qué características van a liberar en cada una de las releases. Viendo esto, no tienen ninguna pregunta de story mapping, que le quedó claro cómo se hace el ejercicio. Justamente, cuando tenés algo que el cliente puede usar, digamos, que le es útil, digamos, en tanto en cuanto, digamos, si es un sistema de control de stock, es como que algo tiene que hacer con eso. Que eso también es un ejercicio que sale del ejercicio este de pensar, digamos, de para quién es el sistema de control de stock, etcétera, etcétera. Que eso lo van a definir ustedes también.
Van a tener que hacer este ejercicio de medio roleplay, o sea, de jugar papeles y decir, bueno, yo como cliente, ¿qué considero que sería lo mínimo que necesito que me entreguen un sistema de control de stock para que lo considere que están dando? ¿Se acuerdan de la diapositiva de la patineta? ¿Sí? De la comparación entre el auto y vas primero con una patineta, un monopatín. Bueno, tienen que decir, digamos, ¿cuál sería su patineta? Para algún grupo será una cosa y para otro grupo será otra cosa. Digamos. No necesariamente tienen que ser que todos son iguales. Digamos. Entonces, profe, el TP4 sería solamente la pizarra del story mapping, básicamente, ¿no? No es solamente la pizarra del story mapping. El último punto es la pizarra del story mapping. Tenés que arrancar con story points o story point versus horas, si lo querés poner de esa manera. Planning poker, tenés que explicar, digamos, story mapping y lo cerrás con el mapa del story mapping. De todas maneras, si tienen más dudas, me escriben por mail. Me dicen, profe, ¿qué tengo que...? Igual el enunciado yo lo cargo en el aula virtual, el enunciado del trabajo práctico. Profesor, para Sí. subir los trabajos en grupo, ¿los sube un solo integrante o todos los miembros del equipo? No, uno solo. Bien, gracias. No, sí o sí no. No es obligación ese grupo. Por eso yo dije grupos hasta 4. Puede ser 1, que es un monogrupo, 2, 3 y 4. Bueno, aquellos que les haya quedado claro, están liberados. Aquellos que les da vergüenza y quieren esperar al final de la clase para hacerme la pregunta, lo pueden hacer también. Digamos, yo me quedo un rato. Bien, profe. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Disfruten la semana. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Profe. Muchísimas gracias. Profe. Buena semana.